Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre terminología. La terminología médica se transforma integrando una raíz, un prefijo y un sufijo. Por ejemplo, tenemos adenoglándulas, que quiere decir artro es articulación, braqui es corto, bronco es bronquio, cardio es corazón, cefal, cabeza. Entero, todo lo que tiene que ver con la parte de los intestinos, que puede ser intestino ascendente, descendente, transverso, intestino grueso, intestino delgado. Después tenemos cito, células, y después los prefijos son a, o an, ad, ambi, ante, que es previo a, bi, blas, bradi, di. ¿Escuchás, Tania? ¿Escuchás o no? Brady, dis de dolor, ecto, fuera, que es ectodermo, por ejemplo, endo, dentro de, o endotelio, epi, encima de la epidermis, eritro, rojo, que quiere decir eritrocitos. Después tenemos gluco, que es azúcar, hemi, mitad, hidro, que tiene que ver con el tema de agua, hiper es el exceso de, puede ser hipertermia, que ahí lo acoplamos con lo que tiene que ver con la temperatura, o hipotermia cuando estamos por debajo del valor normal de la temperatura. Por ejemplo, un paciente está hipotérmico cuando tiene menor de 35 y cuando hay una hipertermia es mayor a 38. Por ejemplo, cuando decimos bradicardia, estamos hablando la disminución del ritmo de la frecuencia cardíaca, ¿sí? O taquicardia es aumento del ritmo cardíaco, taquicardia. Si tenemos, por ejemplo, bradipnea, es disminución de la respiración, o taquipnea, aumento de la respiración. Cuando digo apnea, que le estoy poniendo el prefijo a, apnea es ausencia de algo, es ausencia de la respiración, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, cuando hay dolor, decimos dispepsia, cuando hay dificultad, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un tumor, no decimos tumor, decimos mioma, ¿sí? Después, hola, ¿me escuchas? Ahí pude hablar. Ahí me escuchas. Lo que dije antes no me escuchaste. Sí, me puse. ¿Eh? No, profe. Bueno, estaba... Mil disculpas, ahora me puse a trabajar y pude toquetear el celular. Bien. Bueno, les estaba hablando sobre terminología, ¿sabes? ¿Leíste algo sobre terminología? Bueno. ¿De terminología leíste No, algo? la verdad. Y de la clase anterior, que estábamos hablando de todo lo que tenía que ver del examen físico, era el práctico número 5, examen físico. No me estoy acordando. Voy a mirar. Mira los prácticos, porque yo le había dado todo, lo que no le di impreso, pero le puse el material de estudio para que tengan y vayan leyendo. Entonces, cuando tenemos los encuentros por Zoom, ustedes ya lo tienen, ¿sí? Ya lo tienen que tener leído. Entonces, vamos agilizando más y vamos sacando las dudas que tienen, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, Belén. Sí, profe. Bueno, ¿qué me contás de terminología?
De terminología hasta esa parte yo no llegué a leer todo, profe, solamente hasta examen general, Bueno, hasta ahí leí. bueno, contame de los exámenes generales entonces. Que son los aspectos involucrados hacia la persona, que sobre el sexo, la edad, la vestimenta, la higiene, o sea, la actitud de nosotros, que a veces estamos en un estado emocional, que a veces también estamos tristes por preocupaciones o un temor o algo diferente. También están en los signos. Hola. Sí, sí, te escucho. También después están los signos vitales, que controla y registra los síntomas vitales y las características para informar cualquier alteración que se presenta. ¿Qué son los signos También vitales? está ¿Qué son los signos vitales? ¿Cómo? ¿Qué son los signos vitales? Y los signos vitales son los signos que nosotros tenemos la forma de respirar, de la respiración. Sí, pero con Que nos terminología. controlan. Con terminología. ¿Qué es los signos vitales? Eso es el práctico número 6. Control y registro de signos vitales. ¿Qué son el control y registro de signos vitales? Tania, ¿qué son los signos vitales? Profe, yo estoy mirando que a mí no me están apareciendo los prácticos desde la clase número 4 de desinfección de la unidad del paciente. Ya me aparecen solamente Zoom. No, vos tenés que fijarte el material de estudio, ahí están todos los prácticos. Le voy a ver, voy a cambiar la pantalla. Tenés que fijarte. Ah, bien. Sí, En el entonces material de estudio están todos los ahí prácticos. yo tengo guardado. Sí, eso yo le di cuando empezamos. Sí. Les cargué todo y les envié para que vayan leyendo. Sí, yo tengo guardado ya eso. Sí, y eso si quieren lo pueden imprimir porque le va a servir. Bueno, los signos vitales y el registro de signos vitales se deben realizar en un tiempo por lo menos de 5 minutos. Es el registro, los signos vitales es el registro que nosotros tenemos de cómo funciona el organismo de la persona a examinar, ¿sí? ¿Qué conforman los signos vitales? ¿Cuáles son los signos vitales? ¿Qué controlamos? La respiración y el pulso. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿qué más? Tensión arterial, que sería la presión arterial, ¿qué más controlamos? La oximetría, ¿sí? El oxígeno en sangre, ¿qué más? Que ponemos el oxímetro en el dedo, y control de glucemia, ¿sí? Esos son los 5 registros que tenemos que tener del paciente. Cuando ingresa para internarse o cuando viene a controlarse por guardia, porque vemos que tiene alguna anomalía, entonces tenemos que controlar los signos vitales. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca, que es el pulso, la frecuencia respiratoria, que es respiración, tenemos la presión arterial, tenemos el control de glucemia y la oximetría, que es el oxímetro que lo controlamos, el oxígeno que hay en sangre, ¿sí? Y ahí sale la cantidad de oxígeno que hay en sangre, que es se da en porcentaje. Una paciente con 98 está bien de oxígeno, con 98% de oxígeno. O sea que está ventilando bien, se dice, ¿sí? Y ahí también sale en el oxímetro, sale la frecuencia cardíaca, sale abajo. Ustedes en fundamentos tuvieron signos vitales, ¿sí?
Si una paciente tiene 113, una paciente estándar, o sea, normal, dentro de todas sus dolencias está normal, y tiene 113 de frecuencia cardíaca. ¿Eso cómo se llamaría? Estamos hablando del pulso, frecuencia cardíaca, el pulso. Tiene 113. ¿Eso es un número normal o está alterado? Estaría Bien, alterado. ¿Cómo? alterado, sí. ¿Y cómo Alterado. ¿Y cómo se llama? ¿Qué término se utilizaría? ¿Ese paciente está qué? ¿Cuáles son los valores normales de la respiración? ¿Y cuáles son los valores Normal. normales? Sí. ¿Cuánto tiene que respirar un paciente en un minuto? Como mínimo 15 o 20 segundos. No, mamita, ¿cómo va a respirar? ¿Segundos? No, minutos. En segundo ahí está, se nos está yendo. 110, 100 o 90 o 100 pulsaciones por minuto. ¿Y eso qué sería? Eso sería frecuencia cardíaca. La ¿sí? frecuencia Las, cardíaca. las pulsaciones son frecuencias cardíacas. Ujú. Cuando tiene más de 113, tiene taquicardia. ¿Sí? El corazón va rápido. Taquicardia. Cuando está por debajo del valor normal, sería, todo lo que está por debajo se llama bradicardia. ¿Sí? La respiración. ¿Cuántas respiraciones dijimos que tienen que ser en un minuto? ¿En 60 segundos? ¿No será de 18 a 20, de 14 a 20, de 16 a 20? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser? En fundamento lo vieron, eso lo tienen que tener muy asimilado los valores, porque si no, no van a saber evaluar un paciente. ¿Sí? Si tiene menos de 14 en la respiración, ¿cómo va a estar? Apnea, ¿qué sería? Si yo pongo la A adelante, eso son terminología. La A adelante es toda la ausencia de algo, ¿sí? Si es apnea, es ausencia de la respiración. Nea es todo lo que tiene que ver con la respiración. Bradipnea está por debajo de los valores, ¿sí? Del valor normal que tiene que haber. Taquipnea está por encima del valor normal. Por eso, para ustedes saber si es bradipnea o taquipnea, tienen que saber cuál es el valor normal que tiene que tener el paciente, que va en un rango, y eso le dio la profesora Camargo. ¿Sí? Sí, te escucho. Eran 18 respiraciones por minuto. De 16 a 18, 20. Todo depende del paciente, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que el niño va a estar más acelerado, todo lo que es pulso, todo lo que es frecuencia cardíaca y todo lo que es frecuencia respiratoria, porque el cuerpo es más chico, ¿sí? Y se oxigena y el ritmo sanguíneo hace el circuito más rápido, ¿sabes? Por eso que tiene otros valores. Entonces, en mi equipo, en mi bandeja o en mi riñonera, para hacer los controles de los signos vitales, ¿qué tenemos que llevar entonces? Tenemos que tener el termómetro, que puede ser el digital o el infrarrojo, porque el de mercurio se tiene que dejar de usar, pero es uno de los que mejor controlan, porque el digital a veces lo que sucede
es que la pila es vieja y nos olvidamos de cambiar cada 6 meses como corresponde, al igual que el infrarrojo, ¿sí? En algunos casos se utilizan, para comprobar utilizamos el de mercurio, que esperamos 5 minutos para retirarlo, ¿sí? Tenemos que tener un vasito descartador con torundas de algodón. ¿Se acuerdan cómo preparábamos las torundas de algodón para hacer los controles de signos vitales, que eran más chiquitos, que utilizamos para la higiene? ¿Sí? En un vasito ponemos vasito chiquito, pegamos a nuestra bandeja abajo con una cinta y ponemos torundas con algodón y torunda seca, ¿sí? Con 3 o 4, todo depende de cada paciente, porque eso después lo tenemos que ir descartando. Utilizamos con un paciente y lo tiramos, ¿sí? Que tenemos que limpiar, el termómetro lo tenemos que limpiar. Después, ¿qué otra cosa necesitamos? Un reloj para controlar los minutos. Necesitamos el reloj tiene que ser con segundero, o bueno, o el celular, pero el celular vamos a llevar infección en nuestro bolsillo, vamos a llevar bichitos transmisores de los microbios del paciente, porque sabemos que el paciente a las 24 horas, la habitación está colonizada por los microorganismos que tiene el paciente. Entonces debemos usar el reloj, que ese cuando nos lavamos las manos pasa bajo el agua y se enjabona, ¿sí? El celular generalmente en el trabajo lo dejamos guardadito. A no ser que sea nuestro medio de comunicación con los médicos, ahí sí lo tenemos en el bolsillo todo el tiempo que sea necesario. Tenemos que tener el tensiómetro. El tensiómetro lo utilizamos ¿para qué? Para controlar la presión arterial, ¿sí? Que lo podemos hacer en el antebrazo, en el brazo o en la pierna. Todo depende de nuestro paciente. Lo vamos a realizar. Si el paciente tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, va a haber menos irrigación sanguínea de una de las partes del cuerpo, entonces lo vamos a utilizar en el lado que tiene más movilidad. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente está con una venoclisis, no utilizar cerca de la venoclisis porque vamos a hacer que el fluido sanguíneo vaya al perfus y suba, ¿sí? Y al hacer compresión estamos lastimando la vena. Todo eso tenemos que ver. Pero tenemos diferentes lugares para controlarlo. Podemos controlar la pierna o en ambos brazos, ¿sí? Podemos controlar la presión arterial. Es normal que se controle siempre en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, o sea, contrario al que tenga la venoclisis. Pero, y siempre lo hacemos por encima del codo, ¿sí? Pero a veces nuestro manguito, que es el tensiómetro, se llama manguito, todo eso largo así que es la tela, no nos da para que, que el abrojo prenda, entonces lo hacemos en esta parte acá, ¿sí? Porque acá también tenemos una arteria y vena. Entonces también y ponemos la campanita del estetoscopio en esta zona, ¿sí? Y sabemos que el primer golpe, tenemos diastólica y sistólica, eso le explicó la profe. Tenemos la diastólica a la alta, la sistólica a la baja, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra máxima y nuestra mínima de la presión arterial. Necesitamos un oxímetro, que ese lo prendemos y lo ponemos en el dedo. El dedo no tiene que tener pintura de uña, porque no me va a dejar controlar con exactitud, ¿sí? La oximetría del paciente. La glucemia, utilizamos el aparatito, que es el que controlamos la glucemia, que tiene unas tiritas reactivas que se conecta a la máquina y se coloca una gotita de sangre. Algunos se colocan arriba o al otro se colocan en la cinta reactiva, entra así de frente, entra la gota de sangre. Pasamos un algodón con agua, no con alcohol, porque el alcohol hace que tenga otra reacción y a veces nos dé erróneo. Entonces, un algodón con alcohol mojado, limpiamos, porque es para limpiar la zona del dedo a punzar, que son en las yemas de los dedos.
Generalmente se debe pinchar a los costados, porque la yema duele mucho y queda muy sensible. Entonces pinchamos a los costados, más cuando son pacientes que se controlan a repetición, 2 o 3 veces al día. ¿Sí? Y vamos cambiando los dedos. Siempre utilizamos los dedos que menos utilizan para cualquier movimiento, que son estos dos chiquititos, ¿sí? O estos dedos. Pero estos que hacemos de pinza, tratamos de no utilizarlos, porque queda doloroso y después cuando quiere comer o quiere tomar algo, siente como un pinchazo o le duele en la yema de los dedos. Hay que pensar que todos nuestros procedimientos producen dolor a veces. Entonces, tenemos que tratar de evitar que el paciente esté más incómodo de lo que ya está con su enfermedad que viene acarreando. ¿Sí? Después tenemos la oximetría, tenemos el control de glucemia. El control de glucemia es la cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Y los valores normales son de 70 a 110. Si tiene más de 110, estamos hablando de una hiperglucemia. Si tiene por debajo de 70, estamos hablando de una hipoglucemia, ¿sí? Hablaron sobre glucemia en química. ¿Habrán hablado algo de azúcar en sangre, de glucemia, todo eso? ¿O no? Todavía no, profe. Con la profe Sí, Karina. algunas cosas hablamos, sí. Sí, tienen que haber hablado con también en morfofisiología también, la composición de la sangre, ¿sí? El azúcar en sangre es lo que nos va a dar la energía. ¿Para qué? Para que nuestro organismo se mueva, ¿sí? Y funciona en diferentes lugares del cuerpo. Por ejemplo, en el ácido láctico, que es lo que produce adenosín trifosfato, ¿sí? Y bueno, y ahí entraríamos en la parte química, que si quieren saber más, investiguen. ¿Saben? Pregunta de final. Acuérdense que yo no me olvido lo que les pregunto acá. Bueno, después que realizamos todo eso, descartamos todas las cosas que no vamos a utilizar y limpiamos para volver a utilizar, por ejemplo, el termómetro, el estetoscopio, la campanita y las olivas, que las olivas son lo que va adentro de la oreja, que es lo que nos va adentro del oído, que es lo que nos permite escuchar los ritmos, ¿sí? El ritmo cardíaco cuando estamos controlando. Desinfectamos todo con un algodón con alcohol y lo dejamos listo para volver a utilizar. Nos higienizamos, nos lavamos las manos y nos secamos bien y nos ponemos alcohol en gel o alcohol al 70% en nuestras manos y dejamos que se sequen. ¿Sí? Bien. Todo eso lo tenemos que registrar. Todos esos signos vitales que nosotros controlamos lo tenemos que anotar, porque es para saber es una forma que nosotros sabemos y que sabe el médico cómo se encuentra el paciente. Al igual si tiene una sonda nasogástrica, cuánto tiene, que se llama débito, cuánto líquido tiene sonda nasogástrica, va al estómago. Es un procedimiento que después le voy a explicar, o práctico de segundo año es la sonda nasogástrica. ¿Sí? Es cuando el paciente vomita, repetición, o se le hace una cirugía, por ejemplo, de una colecistectomía, y tiene que regurgitar y expulsar todos los líquidos que tienen dentro del estómago. Entonces eso se llama débito. Y tiene diferentes nombres por diferentes colores de los débitos que va teniendo. Todo eso se anota en una hoja donde a las 24 horas se va haciendo por cada 8 horas, o sea, por cada guardia que finaliza, se va haciendo un control de ingreso y egreso del líquido, y a las 24 horas se hace un ingreso y egreso total, para ver si fue mayor lo que entró o mayor lo que salió, o al revés, si es menor, y ahí se va a ver si es algo positivo o negativo, ¿sí? En el paciente, el de los ingresos y egreso del líquido en el organismo. Se anota todo en esa hoja. Esa hoja es de enfermería.
pero eso es lo que el médico va viendo cómo va evolucionando el paciente día tras día después de una cirugía o después de algún procedimiento quirúrgico que se le hizo, ¿sí? O el paciente está internado y se le está haciendo controles por diferentes enfermedades que puede llegar a presentar, diferentes patologías. Tengan en cuenta que si controlamos, por ejemplo, con el de mercurio, controlamos la temperatura, la axila debe estar seca, ¿sí? Primero le vamos a secar y después recién vamos a poner el termómetro debajo de la axila, ¿saben? Y ahí, ¿cómo tiene que hacer? Cruzar el brazo y prenderse del hombro, porque si no el paciente te empieza a hablar así y el termómetro queda suelto y después vos lo tenés que buscar por debajo de la cama, por debajo de la ropa, porque no lo encontrás. Entonces vos les hacés que se agarre el hombro. Entonces ahí él se va a dar cuenta que tiene algo debajo en la axila que está cuidando. Y es una forma de nosotros tampoco olvidarnos cuando tenemos muchos pacientes de que dónde está nuestro termómetro. También nos sirve a nosotros. Tenemos que tener una libretita donde, porque no vamos a andar con la hoja de enfermería por las habitaciones, en una libretita donde vamos anotando todos los signos vitales de los pacientes con nombre y apellido. ¿Sí? Para cuando vamos a pasar a la carpeta o a la hoja de enfermería, no ponemos los signos vitales de uno a otro paciente. Eso tenemos que tener en cuenta siempre, ¿saben? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Saben cómo controlar la presión arterial? Sí, yo estoy practicando, profe. Bueno, explícame a ver cómo se controla. Bueno, tenemos que primero, ahora no tengo, pero primero tenemos que nosotros colocarnos los auriculares, colocarle en el brazo. Ajá. El manguito, acá decía los nombres, yo estaba leyendo eso. Bueno, y tenemos que no ajustar, no ajustar mucho porque después se infla. Tenemos que colocar ¿cómo es? El estetoscopio. Y ahí controlando las primeras pulsaciones más fuertes son de la presión alta y las más bajitas son las de la presión baja. Bien. Tenés que tener tu acompañante al lado tuyo, Tania, así le controlas a él. Pues seguro que debe andar por ahí. Bueno. Belén, ¿cómo controlas la temperatura? Con el termómetro. Bueno, explícame el procedimiento. Se le pone a la persona en el axila, se deja unos minutos y después sacar y ahí fijarse en el termómetro cuánto tiene de temperatura, ¿De qué termómetro me estás hablando? Del termómetro de... Ay, que se me fue ¿El digital o el de mercurio? El de mercurio. Entonces, ¿cuál era lo que yo te había expliqué antes? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a poner el termómetro en la axila? Que el paciente tiene que tener limpio, no tiene directamente que tener transpirado la axila. O si no, le secamos. Y que mantenga, porque si no le queda mojado directamente el termómetro. Y aparte no es algo que nos va a dar algo real el valor, si está mojada la axila, porque la transpiración es una forma de regular la temperatura en el cuerpo, ¿sí? Muy bien. ¿Y la oximetría cómo controlamos? Yo le expliqué recién. Era el que va en el dedo, el oxímetro que va en el dedo, ¿sí? Que ahí vemos cuánto tienen porcentajes
el oxígeno en sangre y nos va a dar la frecuencia cardíaca que tiene el paciente en ese momento. Hay otros que vienen al costadito así, que también nos da lo que es la presión arterial. ¿Sí? Ya ahí, por eso en 5 minutos tenemos que controlar todos los signos vitales. Anotamos todo en una libretita y después, cuando vamos al office de enfermería, nos lavamos las manos y ahí escribimos en nuestra carpeta. ¿Sí? Cuando vamos a controlar la frecuencia cardíaca, ¿cuál es el procedimiento que debemos realizar? La frecuencia cardíaca dijimos que era el pulso. ¿A dónde controlo el pulso? ¿En el brazo o en el cuello? ¿Esas venas cómo se llaman? En el cuello, acá tenemos la yugular. ¿Sí? Acá pasa. ¿Con qué dedo vamos a controlar? ¿Con el dedo pulgar? ¿Cuál es tu dedo pulgar? Ese tiene irrigación propia y nos puede llegar a confundir. Utilizamos estos 3 dedos y apoyamos. ¿Esta vena cómo se llama? La vena que pasa acá. Tenemos 2. Radial y cubital. Apoyamos 3 dedos. Estos dedos apoyamos sobre la vena y aplicamos una leve presión y ahí vamos a sentir que late. Y ahí con el reloj con segundero vamos a controlar 1 minuto. ¿Sí? Y ahí vamos a saber cuánto hay de frecuencia cardíaca. El dedo pulgar no, porque al tener irrigación propia nos puede llegar a confundir nuestra pulsación del dedo con la pulsación de la vena del paciente. El pulgar no se utiliza, ¿saben? Eso tengan en cuenta, que no se utiliza el pulgar para controlar la frecuencia cardíaca. Solamente va a servir para agarre abajo de la muñeca, si necesitamos agarrar para controlar. Si no, no lo utilizamos al dedo pulgar. ¿Sabe, Belén? Bueno. Y eso controles lo hacemos siempre al tener contacto con el paciente, lo vamos a hacer siempre con guantes, ¿sí? Con los guantes de examen, no necesita ser guantes estériles porque no tenemos ningún procedimiento estéril, porque lo estamos tocando por fuera al paciente. Los guantes estériles utilizamos cuando vamos a tocar, por ejemplo, una herida donde hay expuestos músculo, donde está el tejido adiposo que se puede infectar, la epidermis, la dermis, todas las capas de la piel. Entonces ahí sí utilizamos guantes estériles. Pero para hacer los controles de signos vitales, utilizamos guantes de examen nomás, ¿sí? Que son unos guantes que vienen en una caja así, convienen 100 par de guantes y uno utiliza. Y es un par de guantes para cada paciente, porque nosotros podemos producir la infección intrahospitalaria entre paciente y paciente. Por eso, atendemos a un paciente, nos higienizamos la mano y vamos y realizamos el procedimiento con el otro paciente, ¿sí? Y nos cambiamos los guantes. Acuérdense que por más que tengan guantes, igual nos tenemos que lavar las manos. Siempre tenemos que tener presente el lavado de manos. Por eso es que las manos de las enfermeras y los enfermeros y de los médicos siempre están agrietadas, como descuidadas, pero es por el hecho de que nos lavamos mucho con los productos químicos que utilizamos. Entonces tenemos que utilizar mucha crema, porque nuestra piel de tanto lavarnos pierde la flora normal, entonces debemos utilizar crema, ¿sí? Aunque nos vayamos a lavar de nuevo las manos, utilizamos algo de crema siempre, ¿saben? Porque es nuestro contacto mayor con los pacientes. Me está quedando 1 minutito nomás. Después tenemos el control de peso y talla. Eso lean para la próxima clase, el de peso y talla, que necesitamos una balanza
Y ahí tenemos para controlar, en la balanza tenemos